Se me ha ocurrido algo que necesito para el próximo viaje de negocios. Tengo que entrar en el dormitorio, así que apártate. Ah, no. El dormitorio está hecho un desastre ahora mismo. No quiero que lo veas así. Siéntate en el sofá y espera. Yo te lo traigo. Apártate si no quieres que llame al equipo de seguridad del edificio para que sean testigos de esto. Hoy vamos a hablar de la historia de una mujer que, presintiendo la traición de su marido, canceló todo justo antes de que su avión despegara y regresó a casa. La terrible verdad que se ocultaba tras la pantalla en negro de una cámara de seguridad. Y el valiente viaje de esa mujer para enfrentarse a esa verdad y reclamar su vida. Comencemos. Justo cuando estaba a punto de embarcar en un vuelo a Barcelona por un viaje de negocios, descubrí que la imagen de las cámaras de seguridad de mi casa se había vuelto completamente negra. Cancelé el billete de inmediato y volví a toda prisa, abriendo la puerta de mi hogar. La escena que encontré dentro me dejó horrorizada. Era una tarde de abril, y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas bullía con una actividad casi asfixiante. El aire denso y cálido de Madrid se colaba a través de los enormes ventanales de cristal, mezclándose con el olor característico del queroseno y el murmullo de miles de pasajeros apresurados. Sentada en una fría silla de plástico en la sala de embarque de la Terminal Nacional, observaba distraídamente la pista, donde los gigantescos aviones despegaban y aterrizaban en una sucesión interminable. Mi vuelo, el IBE 524 con destino a Barcelona, tenía previsto salir en 45 minutos. En circunstancias normales, estaría repasando por última vez la propuesta de un importante proyecto de la empresa. Pero mi mente estaba sumida en una inexplicable inquietud. Para sacudirme la creciente ansiedad, saqué el smartphone del bolso. Como una vieja costumbre, abrí la aplicación de domótica para echar un vistazo a mi apartamento en el barrio de Salamanca. En casa estaba mi único compañero, Simón, un gato atigrado que había adoptado de un refugio 2 años atrás. Simón era dócil pero travieso. Cuando se sentía solo, tenía la costumbre de subirse a las estanterías o arañar el sofá. La razón principal por la que había instalado cámaras en el salón, la cocina y el pasillo, era para poder vigilar cada uno de sus movimientos mientras yo estaba fuera por trabajo. Sin embargo, cuando la imagen de la cámara del salón comenzó a cargar, mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde debería estar el familiar sofá de color claro y la alfombra tejida a mano? La pantalla de mi teléfono solo mostraba una oscuridad total y absoluta. Fruncí el ceño, intentando convencerme de que probablemente era un problema con la señal del wifi del aeropuerto, saturado por tantos usuarios conectados a la vez. Cerré la aplicación, reinicié la conexión de red de mi teléfono y volví a entrar. El resultado fue el mismo. Una profunda negrura lo devoraba todo. Probé con las cámaras de la cocina y la terraza. Todas marcaban sin señal. De esas pantallas oscuras emanaba un silencio aterrador. El sistema de cámaras de mi casa era un modelo de alta gama. Contaba con una fuente de alimentación de emergencia que le permitía funcionar durante 6 horas en caso de un apagón. Además, el sistema estaba configurado para enviarme una notificación push al móvil si había cualquier problema con la electricidad o la línea de internet. Pero desde que había salido de casa, mi teléfono había permanecido en silencio. Esto apuntaba a una única hipótesis. Alguien había cortado la corriente deliberadamente o había manipulado directamente el receptor de la señal dentro del apartamento. A pesar de estar sentada bajo el frío aire acondicionado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa mañana, antes de salir con mi maleta, mi marido, Fabián, todavía estaba en la cama. Me dijo que tenía una reunión importante con un socio en Alcobendas esa tarde y que necesitaba dormir un poco más para reponer fuerzas. Fabián era un marido en quien siempre había confiado. Era una persona de buen corazón, o al menos eso parecía, y en lo que respecta a la tecnología, siempre había dado la impresión de ser un poco torpe e inexperto. Fue precisamente esa aparente ignorancia sobre los dispositivos inteligentes lo que me hizo bajar la guardia por completo, sin sospechar ni por un momento que detrás de ella pudiera esconderse un cálculo meticuloso. La preocupación por la seguridad de mi marido y de mi gato Simón comenzó a eclipsar cualquier pensamiento relacionado con el trabajo. Me levanté y empecé a pasear nerviosamente cerca de la puerta de embarque, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Miré a los pasajeros a mi alrededor. Algunos reían y charlaban animadamente, otros estaban absortos en sus libros. Nadie sabía que mi pequeño mundo estaba al borde de una tormenta devastadora. Los mayores de mi familia solían decir que una mujer tiene una intuición muy fuerte sobre su propio hogar. Y ahora, esa intuición me gritaba en la cabeza que detrás de esa pantalla negra se escondía una verdad espantosa.
El anuncio del aeropuerto volvió a sonar, indicando a los pasajeros del vuelo a Barcelona que se prepararan para embarcar. La gente empezó a moverse, levantándose de sus asientos, arreglándose la ropa y comprobando su equipaje de mano. Miré mi pequeña maleta a mi lado y luego el teléfono, que seguía mostrando el mensaje dispositivo sin conexión. Un conflicto feroz se desató en mi interior. Si iba. Este viaje de negocios podría traerme un gran contrato y un ascenso en mi carrera, pero si iba con el corazón lleno de dudas, jamás podría hacer mi trabajo correctamente. Respiré hondo, tratando de calmarme. Recordé la mirada de Fabián esa mañana. Había algo un poco extraño, una especie de evasión que yo había atribuido al cansancio. Ahora, cada pequeño detalle se volvía sospechoso. No podía subir a ese avión. Tenía que volver. Aunque el resultado fuera un malentendido absurdo, necesitaba ver con mis propios ojos que mi hogar estaba en paz. La verdad es más valiosa que cualquier contrato, y no podía permitirme vivir en una mentira de aparente tranquilidad. Cogí el teléfono y, con los dedos temblorosos, busqué el número de Fabián. El tono de llamada sonó una y otra vez, pero nadie contestó. Colgué y volví a llamar de inmediato, deseando en silencio que simplemente tuviera el móvil en silencio o estuviera ocupado en el baño. Pero después de la tercera llamada, seguía escuchando solo el sonido mecánico. Mi paciencia se agotó oficialmente. Fabián solía contestar al teléfono muy rápido, y si estaba ocupado, al menos me enviaba un mensaje corto para que no me preocupara. Este repentino silencio era como un jarro de agua fría sobre mi confianza. Me dejé caer de nuevo en la silla de plástico, sintiendo que todas mis fuerzas me abandonaban. Mi mente empezó a rebuscar en cada rincón de los recuerdos de las últimas semanas. Fabián se había estado arreglando mucho más últimamente para salir. Usaba con frecuencia el perfume caro que le regalé por nuestro aniversario. Un perfume que antes apenas tocaba porque decía que era demasiado intenso. También llegaba a casa tarde a menudo con la excusa de cenas de trabajo y, al llegar, se duchaba rápidamente y se iba directo a la cama. En ese momento, solo sentí lástima por el agotamiento de mi marido, sin considerar otras posibilidades. Una mujer enamorada a menudo es demasiado generosa, y esa generosidad a veces se convierte en la venda más perfecta. La coincidencia de que las cámaras se apagaran justo antes de mi partida, y que Fabián no contestara al teléfono iba dibujando en mi mente, con trazos cada vez más nítidos, el cuadro de una traición. Intenté alejar esos pensamientos negativos, culpándome por ser desconfiada y no creer en mi marido. Pero la cruda realidad no me permitía seguir engañándome. El sistema de cerradura inteligente de nuestra casa tenía una función que registraba las entradas. Accedí al historial de actividad y sentí que el corazón se me paraba al leer una línea de estado. Hoy, a las 11, la puerta principal se ha abierto con la contraseña desde el exterior. Esa contraseña solo la conocíamos Fabián y yo. A las 11. Esa era la hora a la que yo acababa de llegar al aeropuerto. Fabián había dicho que iba a Alcobendas. Entonces, ¿por qué alguien había usado la contraseña para entrar en casa a esa hora? ¿Había vuelto a por algo que se le había olvidado? Pero si era así, ¿por qué se habían estropeado las cámaras justo después? Toda lógica que defendía a Fabián se volvía irracional frente a la evidencia tecnológica. Sentí un dolor agudo en el pecho. El sentimiento de traición comenzó a brotar, ardiendo como una llama furiosa. Me levanté y, con paso vacilante, me dirigí al mostrador de atención al cliente de la aerolínea. El espacio del aeropuerto a mi alrededor parecía volverse borroso, con un único objetivo en mente: volver a casa lo más rápido posible. Me parecía cobarde huir a otra ciudad a trabajar mientras mi hogar estaba siendo invadido. Necesitaba una respuesta convincente. Necesitaba ver la cara de Fabián ahora mismo y saber cómo se enfrentaría a mí. La traición en un matrimonio es una herida mortal, y no quería ser la última en conocer la amarga verdad. La imagen de mi gato Simón apareció en mi mente. ¿Estaría asustado al ver a un extraño? Simón era muy miedoso y solo confiaba en las personas que conocía. La idea de que pudiera ser abandonado o maltratado por un desconocido me dolía aún más. No solo estaba luchando por mi honor, sino por las cosas más preciosas de mi vida. Las mujeres españolas pueden soportar muchas cosas: la pobreza, el trabajo duro, pero nunca la traición en su propio lecho. Me acerqué al gran ventanal y miré el cielo de Madrid, que comenzaba a teñirse de un suave tono amarillo con el atardecer. Esta ciudad, habitualmente generosa y deslumbrante, se había convertido para mí en un lugar asfixiante y lleno de trampas. Me pregunté qué había hecho mal para merecer este engaño. Siempre me había esforzado por ser una buena esposa, una mujer exitosa que, sin embargo,
No olvidaba cuidar de las comidas y el descanso de su marido. Quizás la perfección que tanto me había esforzado en construir se había convertido en su excusa para aburrirse y buscar algo nuevo fuera. Apreté el asa de mi bolso y respiré hondo para serenarme. No volvería a llamar a Fabián. Cada llamada ahora sería solo una advertencia que le daría más tiempo para borrar las huellas. Necesitaba un ataque por sorpresa. Necesitaba presenciar la verdad en su estado más crudo. No me convertiría en una mujer celosa que grita como una loca o llora desconsoladamente en público. Volvería con la cabeza fría y el corazón firme. Fuera cual fuera el resultado, abriría esa puerta con mis propias manos y aceptaría mi destino. El anuncio de megafonía sonó por última vez, llamando a los últimos pasajeros del vuelo a Barcelona e informando de que la puerta de embarque se cerraría pronto. Me quedé quieta en medio de la gente que se movía apresuradamente hacia la puerta. Un agente de seguridad de la aerolínea me miró con recelo, probablemente al ver mi rostro pálido y el pánico en mis ojos. Bajé la vista a la tarjeta de embarque que sostenía en la mano y luego miré por la ventana, hacia el avión que comenzaba a ser empujado desde la pasarela por un remolcador. Un paso más y dejaría esta ciudad y todas mis sospechas atrás, pero sabía que ese paso sería el de una fugitiva. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria al flujo de gente que se dirigía a la puerta. Con una determinación inquebrantable, me dirigí directamente al mostrador de atención al cliente de la aerolínea. Le dije a la joven empleada que quería cancelar mi vuelo de inmediato debido a una emergencia familiar repentina. Me miró sorprendida. Me explicó que la penalización por cancelación era muy alta y que no podría recuperar el importe total. Pero en ese momento, el dinero no tenía ningún valor para mí. Solo necesitaba la libertad de volver a casa. Tras unos sencillos trámites, recibí la confirmación de la cancelación del vuelo y, con mi pequeña maleta en la mano, corrí directamente hacia la salida de la terminal. Al cruzar las puertas automáticas de cristal, el aire caliente de Madrid me golpeó en la cara, cargado de gases de escape y el sonido de las bocinas. Sabía que a esa hora la M30 empezaría a atascarse seriamente. Así que no pedí un taxi. Tardaría demasiado en salir de la zona del aeropuerto. Abrí la aplicación de Cabify y solicité una moto, la forma más rápida de llegar a casa atravesando las callejuelas. A los pocos minutos, llegó un conductor con su uniforme verde. Me subí a la moto y le pedí que me llevara al barrio de Salamanca lo más rápido posible, sin importar lo largo que fuera el trayecto o lo intenso que fuera el sol. Sentada detrás del conductor, el fuerte viento me golpeaba la cara y me despeinaba, pero mi mente estaba completamente concentrada en mi teléfono. Volví a acceder a la aplicación de las cámaras, rezando en silencio por el milagro de que la imagen reapareciera. Pero seguía habiendo solo un silencio negro. Cambié el registro de la cerradura y revisé el vídeo grabado por la cámara del timbre. Un dispositivo independiente a batería que Fabián probablemente olvidó desactivar. Mi corazón latió con fuerza al ver un breve vídeo grabado a las 10:55 de esa mañana. En la imagen borrosa, una mujer de figura esbelta merodeaba frente a la puerta de mi casa, mirando nerviosamente su teléfono. Exactamente 5 minutos después, a las 11, la puerta principal se abrió desde dentro para dejarla pasar. Fabián no aparecía en la imagen, pero era evidente que alguien desde dentro le había abierto. Ese vídeo fue como una daga que atravesó mi orgullo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué podía entrar en mi casa con tanta naturalidad a plena luz del día, justo cuando yo me acababa de ir? La moto zigzagueaba por las bulliciosas calles de Madrid, cruzando el puente de Segovia en dirección al centro. Al ver los árboles del Paseo del Prado, sentí una profunda amargura. Era por aquí donde Fabián y yo solíamos pasear las tardes de fin de semana, un lugar lleno de promesas sobre un futuro feliz. Y ahora, cada calle que pasaba me acercaba más a una verdad cruel, una verdad que podría destruir por completo esos hermosos recuerdos. Me dije a mí misma que debía mantener la calma, que no podía dejar que las emociones me desbordaran o dictaran mis acciones en este momento. Al llegar a mi lujoso complejo de apartamentos, le pedí al conductor que parara frente a la garita de seguridad, no en el vestíbulo principal. No quería que mi llegada llamara la atención del equipo de seguridad ni de los vecinos conocidos. Pagué la carrera, le di las gracias al conductor, el sonido de mis pasos resonaba rítmicamente sobre el suelo de mármol, y cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. Entré en el ascensor y pulsé el botón del piso 15. En el reducido espacio, vi mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis labios apretados, pero mis ojos desprendían una determinación aterradora. En el piso 15, las puertas del ascensor se abrieron. El pasillo era largo y estaba vacío. Solo se oía el zumbido del viento que entraba por los conductos de ventilación.
Me acerqué a mi apartamento y me detuve frente a la gruesa puerta de roble cuyo color de pintura había elegido yo misma. No abrí la puerta con la huella dactilar. El pitido de la cerradura electrónica sería demasiado fuerte. Metí la mano en un pequeño bolsillo de mi bolso y saqué la llave mecánica de emergencia que siempre llevaba como último recurso. Introduje la llave en la cerradura. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voluntad era inquebrantable. Giré la llave muy despacio, en silencio, preparándome para cualquier cosa que pudiera aparecer detrás de la puerta. El sonido del cerrojo al abrirse fue mínimo, casi imperceptible en el silencio del pasillo. Empujé suavemente la puerta de madera hacia adentro, creando solo una pequeña rendija, lo suficiente para poder deslizarme. En el instante en que mi primer pie tocó el fresco suelo de madera del salón, un aire denso y un intenso aroma floral asaltaron mis fosas nasales. Era un perfume al que yo era extremadamente alérgica: azucenas. Fabián lo sabía perfectamente y siempre me había prometido que nunca usaría aceites esenciales o ambientadores con ese aroma en casa. En ese momento, la presencia de esa fragancia fue una confirmación rotunda de mis sospechas. El salón estaba en penumbra, con las cortinas completamente corridas. Solo unos débiles rayos de sol de la tarde se filtraban entre las gruesas telas. Me quedé inmóvil en la entrada, mirando a mi alrededor. Mi gato Simón, que normalmente habría corrido a frotarse contra mis piernas al oír abrirse la puerta, no aparecía por ningún lado. La ansiedad me invadió. Temía que estuviera encerrado en algún sitio o, peor aún, que lo hubieran echado a la terraza con este calor. Pasé silenciosamente junto al zapatero, y mi mirada se detuvo en un detalle inconfundible. Junto a los relucientes zapatos negros de Fabián, había un par de tacones de aguja de color crema con tiras. Esos zapatos decididamente no eran míos. Por mi trabajo, prefería zapatos de tacón bajo o planos para moverme con comodidad, pero estos eran de un estilo ostentoso y llamativo, en total contraste con mi estilo sobrio. Estaban allí, en mi casa, como un símbolo descarado de invasión. Sentí que la sangre me hervía y apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas de las manos. La traición ya no era una hipótesis. Era una entidad de carne y hueso presente en el hogar que yo había cuidado con todo mi corazón. Me dirigí hacia el mueble de la televisión, donde se encontraba la unidad central de grabación del sistema de cámaras. Como esperaba, el enchufe estaba desconectado de la toma de corriente, tirado en el suelo como una prueba muda del engaño. Toqué la superficie del grabador. El equipo todavía conservaba un ligero calor, lo que significaba que no llevaba mucho tiempo desconectado. Esta acción demostraba que el culpable era muy experimentado y lo había calculado todo para evitar la vigilancia remota. Sentí náuseas al pensar en la astucia de Fabián, a quien una vez consideré demasiado ingenuo para engañar a nadie. Sobre la mesa de centro de roble, había 2 vasos uno al lado del otro, con restos de zumo de frutas. El borde de uno de los vasos tenía una ligera marca de pintalabios, de un color rojo intenso que coincidía con el gusto de la mujer que había visto en el vídeo del portal. Este espacio, donde solíamos ver películas juntos y charlar después de un largo día, ahora estaba impregnado de una energía extraña y oscura. Cada objeto de la casa parecía mirarme con compasión. Me sentí como una extraña en mi propio hogar, a punto de presenciar la vulgar obra que se desarrollaba detrás de la puerta del dormitorio. Respiré hondo para contener las ganas de llorar. No podía permitirme ser débil en este momento. Tenía que ser fuerte para enfrentarme a la verdad, por muy desgarradora que fuera. Me acerqué a la puerta del dormitorio principal. Cada paso que daba pesaba como el plomo. Desde dentro, llegaban susurros muy bajos, mezclados con una canción de moda que parecía sonar desde un teléfono. Ese sonido era como agujas afiladas clavándose en mi corazón. Pensé en cuántas veces Fabián habría traído a esa mujer aquí. En qué habrían hecho sobre nuestra cama de matrimonio. Me quedé de pie frente a la puerta del dormitorio durante varios minutos, tratando de controlar mi respiración y los latidos de mi corazón. En mi mente, aparecieron los recuerdos del día de nuestra boda, los votos de pasar el resto de nuestras vidas juntos. Ahora, todo se había hecho añicos, como fragmentos de cristal que nunca podrían volver a unirse. Sabía que en el momento en que empujara esta puerta, mi vida tomaría un rumbo completamente diferente. Ya no habría un hogar cálido ni un marido en quien apoyarme. Pero también sabía que era mejor vivir en una verdad dolorosa que continuar existiendo en una falsa felicidad construida sobre arenas movedizas. Puse la mano sobre el frío pomo de acero inoxidable y sentí su frialdad en mi piel. No llamé a la puerta ni pronuncié el nombre de Fabián. Quería que la verdad se rebana en su forma más cruda, sin darles la más mínima oportunidad de excusarse u ocultarse.
Saqué mi teléfono, activé el modo de grabación y lo sostuve con firmeza. Esto sería una prueba irrefutable para proteger mis derechos más adelante. Una extraña calma me invadió. No era la calma de la paz, sino la de alguien que está a punto de entrar en una batalla a vida o muerte por su propio orgullo. En lugar de empujar la puerta directamente, di un paso atrás y golpeé ligeramente la mesa de madera del salón, haciendo un pequeño ruido a propósito. El silencio del dormitorio se rompió de inmediato con el sonido de algo cayendo y susurros de pánico. Aproximadamente un minuto después, y el pomo de la puerta del dormitorio giró lentamente. La puerta se abrió y Fabián salió con un aspecto desaliñado. Solo llevaba puestos unos pantalones cortos, y su pelo, siempre peinado impecablemente, estaba revuelto. A pesar de que el aire acondicionado mantenía la habitación a una temperatura baja, gotas de sudor perlaban su frente. Cuando la mirada de Fabián se encontró con la mía, de pie en medio del salón con el teléfono en la mano, su rostro pasó de la confusión a una palidez cadavérica. Sus ojos se abrieron como platos, una mezcla de sorpresa y terror extremo, como si hubiera visto un fantasma. Fabián se quedó paralizado en el sitio, incapaz de articular una sola palabra con sus labios temblorosos. Pasó un buen rato antes de que pudiera emitir un sonido ronco, preguntándome por qué estaba allí y no sentada en el avión a Barcelona. Le miré directamente a los ojos. En ellos vi un universo de cobardía y mentiras. No respondí a su pregunta. En su lugar, le pregunté si no debería estar él en Alcobendas cerrando un trato a esa hora, y por qué estaba en casa en ese estado. Fabián balbuceó una explicación apresurada, diciendo que la reunión se había cancelado a última hora por un asunto personal del socio. Dijo que no se encontraba bien, que le dolía la cabeza, y que había decidido volver a casa para descansar. Juró que estaba tan cansado que se había quedado dormido nada más llegar, y no había oído mis llamadas. Cada palabra que pronunciaba era como una capa de lodo sucio intentando cubrir un pantano turbio. Señalé hacia el mueble de las cámaras y le pregunté por qué el equipo estaba desenchufado. Fabián siguió mi dedo con la mirada. Su rostro se volvió aún más pálido y nervioso. Dijo que probablemente había tropezado con el cable sin querer mientras ordenaba un poco el salón por la mañana. Prometió que lo revisaría de inmediato, y me pidió que no fuera tan desconfiada. El descaro de Fabián superó los límites de mi paciencia. Sentí náuseas por la forma en que intentaba engañarme con excusas tan estúpidas. ¿Acaso pensaba que yo era una niña de 3 años que se creería fácilmente un cuento de hadas sobre coincidencias? Me acerqué a Fabián, mi aliento rozando su cara sudorosa. Le exigí que se apartara, que necesitaba entrar en el dormitorio para coger algunos objetos personales que de repente había recordado que necesitaba para el viaje de negocios. Fabián, aterrorizado, se interpuso en mi camino. Sus 2 manos se aferraban al marco de la puerta como si quisiera proteger el terrible secreto que había dentro. Dijo que el dormitorio estaba demasiado desordenado ahora, y que no quería que lo viera así. Se ofreció a que me sentara en el sofá y esperara, que él lo ordenaría un poco y me traería mis cosas. Su desesperada resistencia me confirmó aún más que la mujer seguía dentro de la habitación. Ver a Fabián protegiendo ciegamente a su amante delante de su propia esposa hizo que mi corazón se enfriara hasta convertirse en cenizas. No le importaba en absoluto el dolor que yo estaba sufriendo, solo se preocupaba por el bienestar de una tercera persona. El hombre que una vez admiré, con el que había compartido 2 años de mi vida, se revelaba ahora como un ser despreciable y sinvergüenza. Me di cuenta de que todos los votos que había hecho en el pasado no eran más que una obra de teatro elaborada para mantener su vida de placer egoísta. Fabián seguía suplicando, pidiéndome que me calmara. Usó las palabras dulces que antes siempre me gustaban para intentar apaciguar mi ira. Dijo que todavía me amaba más que a nadie en el mundo, y que nunca había hecho nada malo en mi contra. Qué ridículas y baratas sonaban esas palabras ahora. La mentira se había infiltrado en su sangre, y parecía no sentir ninguna vergüenza al decirlas. Sentí que el pecho me iba a estallar por la ira contenida. No quería oír ni un sonido más de su boca. Miré fijamente los ojos nerviosos y huidizos de Fabián, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Le dije que mi paciencia se había agotado, y que no me dejaría manipular ni un minuto más. Le exigí que se apartara si no quería que llamara al equipo de seguridad del edificio para que fueran testigos de esto. Al oír la mención de la seguridad, el rostro de Fabián cambió por completo. Sabía que si esto se sabía, su reputación en este exclusivo complejo de apartamentos quedaría destrozada. Pero a pesar del miedo, seguía bloqueando obstinadamente la puerta, haciendo un último esfuerzo por ocultar la vergonzosa verdad que había detrás. Fabián seguía plantado firmemente frente a la puerta del dormitorio. Su respiración era agitada y caótica. Intentaba cubrir cada resquicio de la puerta con su cuerpo,
mientras su rostro sudoroso repetía una y otra vez la súplica de que saliera al salón para hablar con calma. Pero justo en ese momento de máxima tensión, un teléfono móvil sonó de repente dentro de la habitación. Era una melodía pop, alegre y pegadiza. Ese sonido alegre resultaba extrañamente fuera de lugar e irritante en medio de esa atmósfera densa y cargada de engaño. Fabián se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y su rostro, ya pálido, adquirió un tono azulado. Instintivamente, intentó meterse la mano en el bolsillo, pero yo veía claramente que su teléfono estaba sobre la mesa de centro del salón. La melodía seguía sonando rítmicamente, sin intención de parar. Esto demostraba que su dueño estaba dentro de esa habitación, y probablemente, en un estado de pánico extremo, al no poder apagarlo de inmediato. Miré a Fabián directamente a los ojos. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios al ver cómo su mentira se desmoronaba de la forma más perfecta posible. Ya no tenía paciencia para escuchar más excusas de este traidor. Con todas mis fuerzas, empujé con fuerza el hombro de Fabián, haciéndole perder el equilibrio y caer de lado. Giré el pomo con violencia y abrí la puerta del dormitorio de par en par. La habitación, que había sido el espacio más privado y sagrado de nuestro matrimonio, estaba ahora impregnada de un intenso olor a azucenas que me provocaba náuseas. Sobre la amplia cama, las sábanas estaban arrugadas y las almohadas esparcidas de cualquier manera, una prueba evidente de lo que acababa de ocurrir allí. Eché un vistazo rápido, pero aparte de Fabián, que se levantaba tambaleándose junto a la puerta, y de mí, no parecía haber nadie más. Sin embargo, el sonido del teléfono de antes parecía provenir del gran armario de roble situado en un rincón. Me acerqué al armario. Cada paso que daba pesaba como el plomo. Podía sentir la presencia de otra persona en la habitación, una respiración contenida por el terror extremo. Fabián corrió aterrorizado para agarrarme del brazo, suplicándome que no hiciera ninguna locura. Pero me zafé de su mano con la mayor frialdad posible. Agarré el tirador del armario y tiré con fuerza. Las puertas del armario se abrieron de golpe, revelando una escena que jamás olvidaré en mi vida. Acurrucada entre mi ropa y la de Fabián, había una mujer. Abrazaba sus piernas con las manos y ocultaba el rostro tras su largo cabello. Temblaba como un pajarillo en medio de una tormenta. Sobre sus manos temblorosas, la pantalla de su teléfono seguía brillando intensamente. Reconocí ese pelo y el vestido de color claro que había visto de pasada en el vídeo del pasillo. Cuando la mujer levantó lentamente la cabeza, no pude evitar quedarme petrificada. Era Lidia, una joven y atractiva empleada del departamento que dirigía Fabián. Lidia solía venir a nuestra casa en fiestas o cenas de empresa. Siempre se dirigía a mí con cariño y respeto, llamándome por mi nombre, Ana. Yo apreciaba mucho el ingenio y la agilidad de Lidia, e incluso le había insistido varias veces a Fabián para que la ayudara más en su trabajo profesional. Esta verdad fue como un jarro de agua fría sobre la ingenua confianza que había mantenido durante tanto tiempo. Lidia me miró con los ojos llenos de lágrimas y los labios temblorosos. Sin poder decir nada, el orgullo y la confianza que se suelen ver en una mujer joven y enérgica habían desaparecido por completo, dejando solo la humillación miserable de quien ha sido sorprendida en el acto de destruir el hogar de otra persona. Sentí una oleada de náuseas subir por mi garganta. ¿Cómo podía una mujer ser tan descarada como para entrar en la casa de otra persona, acostarse en su cama, y luego, al ser descubierta, fingir ser tan patética? Volví a mirar a Fabián. En ese momento, se había derrumbado por completo. Estaba de rodillas en el suelo, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme a los ojos ni por un segundo. Empezó a llorar. Sus sollozos cobardes me produjeron aún más desprecio. Dijo que todo había sido un momento de debilidad, que Lidia lo había seducido primero y que él no había podido resistirse. Fabián prometió que cortaría todo contacto con Lidia de inmediato, y que haría cualquier cosa si yo podía perdonarle. Sus súplicas ahora no eran más que un sonido hueco y sin valor para mí. De pie en medio del dormitorio, observé a las dos personas que temblaban frente a mí con una calma espeluznante. Ya no sentía la rabia enloquecida ni el dolor desgarrador que había sentido en el aeropuerto. En su lugar, una frialdad gélida y una determinación inquebrantable, nacidas de una profunda decepción, me invadieron. Me di cuenta de que en el momento en que el enchufe de las cámaras fue desconectado deliberadamente, esta casa y este matrimonio habían terminado de verdad. Miré a Lidia, y luego a Fabián, y esbocé una sonrisa amarga. Un nuevo comienzo sería sin duda difícil, pero sería 1000 veces mejor que vivir un día más con estas piezas falsas.
Recorrí con una mirada gélida a las dos personas que temblaban de humillación frente a mí. Lidia seguía acurrucada en el armario, intentando usar mi ropa para ocultar su maquillaje corrido por las lágrimas. No sentí la necesidad de abalanzarme sobre ella, tirarle del pelo o insultarla con palabras soeces. Mi silencio en ese momento era probablemente más aterrador que cualquier improperio. Me volví hacia Fabián. Seguía de rodillas en el suelo, murmurando súplicas sin sentido. Respiré hondo, sintiendo cómo el frío se extendía por cada célula de mi cuerpo. Me acerqué al armario y, con una voz firme y clara, como si dictara una sentencia irrevocable, le exigí a Lidia que saliera inmediatamente. Se vistiera y desapareciera de mi casa en 3 minutos. Lidia me miró con ojos que suplicaban salvación. Pero yo solo le devolví una mirada de desprecio. Salió tambaleándose del armario. Sus piernas temblaban tanto que casi se cae sobre el suelo de madera. Fabián, al verla, corrió para ayudar a su amante, pero mi mirada afilada lo detuvo en seco. Lidia, con manos temblorosas, recogió el vestido de color claro que estaba sobre la cama. Se lo puso de cualquier manera y corrió apresuradamente hacia el baño del dormitorio. El sonido del cerrojo al cerrarse sonó con un clic aterrorizado. Mientras tanto, yo bloqueaba la entrada, sin darle a Fabián la oportunidad de acercarse a ella o hablarle. Fabián empezó a levantar la voz. Dijo que no fuera tan cruel, que al fin y al cabo Lidia era solo una chica joven que acababa de empezar en el mundo laboral. Me reí. Una risa seca y amarga. Le dije a Fabián que, antes de preocuparse por su amante, se preocupara por su propia cara, ya que era él quien había traicionado todos nuestros votos. Unos 5 minutos después, Lidia salió del baño con la cabeza gacha. Tenía los ojos rojos e hinchados y el pelo todavía revuelto. Cogió un bolso de marca que estaba sobre mi tocador. Sus manos temblaban sin cesar como si tuviera fiebre. De pie en la puerta del salón, le exigí que dejara el bolso inmediatamente. Lidia me miró atónita. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. Le dije con calma que dentro de ese bolso seguramente habría objetos personales que podrían ser utilizados como prueba de allanamiento de morada y de una relación ilícita. Lidia, del susto, dejó caer el bolso al suelo. Sin atreverse a replicar una palabra más, se dio la vuelta en silencio y corrió rápidamente hacia la puerta principal. Oí el sonido de sus pasos apresurados por el pasillo del apartamento, seguido del seco sonido del ascensor al llegar. Ahora, en la casa solo quedábamos Fabián y yo, y un aire denso de traición y humillación. Me agaché y recogí el bolso de Lidia. Dentro, efectivamente, había un segundo teléfono móvil en modo silencio, varios cosméticos caros y, sobre todo, una llave de emergencia que sospechaba que Fabián le había copiado en secreto. Volví a mirar a Fabián. Había dejado de llorar, pero seguía desplomado en el suelo como un cuerpo sin alma. Le exigí que se levantara y saliera al salón para que pudiéramos hablar como es debido. Fabián se levantó tambaleándose. Su andar era inestable como el de un borracho. Yo caminé por delante, con mi teléfono grabando y el bolso de Lidia en la mano como pruebas irrefutables. Cada uno de mis pasos sobre el suelo de madera era como si estuviera pisando los fragmentos de mi vida, pero mi corazón estaba más firme y frío que nunca. En el salón, me senté en un sillón individual, frente a Fabián, que se acurrucó en el sofá largo. Puse el bolso de Lidia sobre la mesa de centro, y la luz del techo iluminaba todo con claridad, como en un teatro cuyo telón ha caído. Le miré directamente a los ojos y le exigí que me dijera claramente desde cuándo había comenzado este acto vergonzoso y por qué había sido tan descarado como para traer a su amante a casa el mismo día de mi viaje de negocios. Le dije que su honestidad ahora era la última oportunidad que tenía de conservar un mínimo de decencia antes de que acabáramos con todo. Fabián bajó la cabeza. Su voz era tan baja y entrecortada que apenas se entendía. Dijo que todo había comenzado hacía unos 3 meses. Después de la cena de Navidad de la empresa, culpó a la seducción de Lidia y a sus dulces palabras, diciendo que no pudo controlarse. Dijo que todavía me quería mucho, pero que se sentía solo y falto de atención en casa cada vez que yo estaba ocupada con grandes proyectos en la empresa. Su excusa sonó ridícula y vulgar. Usó la soledad para justificar su terrible traición. Miré a Fabián y vi el alma completamente vacía del hombre en quien una vez había confiado con todo mi corazón. Me di cuenta de que esta traición no era mi culpa, ni porque estuviera demasiado ocupada con mi trabajo. Fue enteramente su elección egoísta, una elección que carecía de la moral y la dignidad básicas de un ser humano. Ya no sentí la necesidad de enfadarme o llorar.
Solo quería terminar esta farsa rápidamente y recuperar la paz y la libertad en mi vida después de los días que había vivido en una ilusión. Observé a Fabián en silencio, viendo cómo cada músculo de su rostro temblaba con su respiración agitada. Empezó a divagar sobre sus encuentros secretos en hoteles de las afueras, y también sobre las pausas para comer en las que había traído a Lidia a casa a escondidas, aprovechando que yo estaba enterrada en trabajo en la oficina. Cada detalle que pronunciaba era una aguja afilada que se clavaba en mi corazón. Pero yo mantenía un rostro extrañamente sereno. El teléfono sobre la mesa grababa todo en silencio. Cada confesión vulgar, cada sollozo cobarde del hombre al que una vez llamé mi marido. Fabián admitió que le había copiado una llave a Lidia para que pudiera entrar y salir libremente de este apartamento cada vez que estuviera seguro de que yo no estaba. También confesó que fue él quien le enseñó a Lidia cómo apagar el sistema de cámaras para que yo no pudiera vigilarlos remotamente por el teléfono. Un cálculo tan meticuloso y sofisticado era escalofriante. Habían convertido mi hogar en su lugar de placer, y mi confianza absoluta en un juego barato para sus deleites ilícitos. Le pregunté por los artículos de lujo que tenía Lidia. Bajó la cabeza y admitió que había usado grandes sumas de nuestra cuenta conjunta para comprárselos. Al oír este detalle, mi corazón se enfrió hasta convertirse en cenizas. Ese dinero era el que habíamos ahorrado para nuestro viaje de aniversario a Japón el mes que viene, y él lo había gastado en su amante a espaldas de su esposa. Le pedí a Fabián que me hablara de nuevo sobre el almuerzo de hoy, que me dijera por qué se había arriesgado a traerla aquí justo después de que yo me fuera. Fabián tartamudeó que pensaba que mi vuelo era largo y que estaría ocupada con reuniones en Barcelona, por lo que no tendría tiempo de preocuparme por las cámaras. Dijo que no esperaba que yo fuera tan sensible y decidida como para cancelar el vuelo y pillarlos en el acto. La vergonzosa confesión de Fabián quedó grabada claramente en el teléfono. Sentí un alivio invisible al saber que tenía pruebas irrefutables en mis manos. Con estas declaraciones, mi futuro proceso de divorcio sería legalmente mucho más fácil. No quería discutir ni pelear más con este ser despreciable, pero no permitiría que, después de todo lo que me había hecho, yo terminara este matrimonio con las manos vacías. Miré a Fabián y le pregunté si alguna vez había pensado en mis padres, que lo consideraban como un hijo y le habían ayudado mucho económicamente cuando nos casamos. Al mencionar a mis padres, Fabián empezó a llorar más fuerte. Sabía muy bien que esta casa se había comprado en su mayor parte con los ahorros de toda la vida de mis padres y estaba a mi nombre personal desde antes del matrimonio. Él solo había contribuido con una pequeña parte de su sueldo para pagar los intereses mensuales. Entendía que, si nos divorciábamos, se quedaría sin nada y se enfrentaría al desprecio extremo de las personas que una vez lo habían querido de verdad. Fabián se arrodilló a mis pies e intentó agarrarse a mis pantalones, suplicando una última oportunidad para enmendar su error. Aparté su mano con firmeza. Sentí una repulsión indescriptible. No quería a un mentiroso y un cobarde a mi lado. Bajo ninguna forma. Me levanté. Cogí el teléfono. Detuve la grabación y guardé el vídeo de forma segura con una doble contraseña. Miré a Fabián y, con una voz gélida, le dije que mi paciencia se había agotado de verdad. Le exigí que cogiera sus cosas personales más básicas y se fuera de esta casa esa misma noche. No quería verlo ni un segundo más. Fabián levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de sorpresa y desesperación. Parecía no poder creer que yo pudiera ser tan fría y decidida. Dijo que ya era tarde y que no sabía a dónde ir. Le respondí con indiferencia que ese era su problema. Al igual que había sido su problema traer a su amante a casa. Ya no tenía la responsabilidad de preocuparme por el paradero de un traidor. Le dije que si no se iba voluntariamente de inmediato, llamaría ahora mismo a mi hermano en Extremadura para que viniera a solucionar este asunto. Al oír la mención de mi hermano, el rostro de Fabián cambió por completo. Sabía que mi hermano tenía un carácter explosivo y adoraba a su hermana pequeña. Si mi hermano se enteraba de esto, las consecuencias para él serían inimaginablemente terribles. Entré en el dormitorio, saqué una maleta grande y la tiré con fuerza en medio del salón. Fabián miró la maleta y luego a mí, y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Con humillación, entró arrastrando los pies en el dormitorio y comenzó a recoger su ropa y sus objetos personales. Me quedé en el salón y vi a mi gato Simón salir de debajo del sofá. Maulló suavemente, se acercó y se frotó contra mis piernas, como si me estuviera consolando. Fabián tardó mucho en el dormitorio. De vez en cuando se oían sus sollozos cobardes y el sonido de las perchas cayendo al suelo. Ahora, todos esos sonidos me resultaban extraños y repugnantes. Me senté tranquilamente en el salón, acariciando a Simón. Mi mirada se detuvo en el bolso de Lidia,
que todavía estaba sobre la mesa de centro. Decidí abrirlo de nuevo y revisarlo a fondo. Además del teléfono, dentro había un recibo de una joyería de una gran tienda de la calle Serrano. La fecha del recibo era exactamente mi cumpleaños del año pasado. Resultó que, el mismo día de mi cumpleaños, cuando él dijo que estaba ocupado con una reunión hasta tarde y solo me trajo un ramo de flores marchitas que había comprado a toda prisa en la entrada del edificio, estaba en esa joyería eligiendo un collar caro para su amante. Esta verdad fue como el último golpe a mi orgullo. Me sentí tan estúpida por haber creído sus explicaciones sobre la presión de las ventas y las dificultades financieras de la empresa que se quejaba cada noche. Fabián salió del dormitorio arrastrando la pesada maleta. Su rostro todavía estaba manchado de lágrimas cobardes. Se paró frente a mí y, con la voz rota, me preguntó si podía dejar algunas cosas grandes en el trastero y volver a por ellas más tarde. Le miré sin una pizca de compasión. Le dije que si todas sus cosas no estaban fuera de la casa esa misma noche, a la mañana siguiente contrataría una empresa de mudanzas profesional y se lo enviaría todo a la oficina de su empresa. No quería que nada que le perteneciera permaneciera ni un segundo más bajo mi vista. Fabián se estremeció. Sabía muy bien que si sus pertenencias eran trasladadas a la empresa, toda su carrera y su honor desaparecerían por completo entre los cotilleos de sus colegas. De repente, Fabián cambió de actitud. De la súplica a una hostilidad extremadamente mezquina. Dijo que, al fin y al cabo, esta casa también tenía su contribución durante los últimos 2 años. Como el pago mensual de los intereses salía de su sueldo, yo no tenía derecho a echarlo así como a un animal. Dijo que si quería que se fuera, tenía que devolverle una cantidad equivalente a la revalorización de la vivienda en los últimos 2 años. Cuando las palabras dulces ya no funcionaron, la mezquindad y la naturaleza interesada de Fabián finalmente salieron a la luz. Esbocé una sonrisa de desprecio, una sonrisa llena de asco hacia el traidor. Le dije que había preparado todos los documentos bancarios desde antes de casarnos. La suma total de lo que él había pagado en intereses mensuales durante los últimos 2 años no llegaba ni a la mitad del coste de los muebles caros y otros gastos adicionales que mis padres habían pagado cuando nos mudamos. Además, sobre el hecho de que había gastado los fondos comunes de la familia en su amante, tenía todas las pruebas de los extractos de la tarjeta de crédito adicional que había utilizado en secreto. Le dije que si quería ir a los tribunales por una disputa de bienes, estaría encantada de llegar hasta el final, pero que entonces exigiría la máxima compensación por daños morales. Fabián se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Su rostro pasó del pánico a un color ceniciento. No esperaba en absoluto que yo estuviera tan preparada y tuviera sus debilidades tan bien atadas. Enfrentado a pruebas legales irrefutables e innegables, la cobardía en lo más profundo de su corazón volvió a asomar. Sabía muy bien que si llevaba el asunto a los tribunales, lo perdería todo, desde su honor personal hasta su futura carrera. Bajó la cabeza, curdo silencio. Sus manos apretaban el asa de la maleta con tanta fuerza que las venas se le marcaban. Una mezcla de rabia e impotencia. Le dije que si no se iba de inmediato, cambiaría de opinión y llamaría a sus padres en el pueblo para contarles toda la vergonzosa historia. Fabián, sin poder decir nada más, arrastró la maleta en silencio hacia la puerta principal. El sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo de madera era estridente y pesado. Al llegar a la puerta, se detuvo un momento, como si quisiera decir algo por última vez. Pero probablemente se dio cuenta de que ya no tenía derecho a hacerlo y se rindió. Salió al pasillo, y la puerta del apartamento se cerró con un portazo seco. Dentro de la casa, solo quedó un silencio vasto y frío. Me quedé de pie un buen rato. Me sentía agotada, completamente exhausta. El traidor finalmente se había ido, pero la profunda herida que había dejado en mi corazón seguía allí, dolorosa e indeciblemente amarga. Abracé a Simón y salí a la terraza, contemplando la brillante vista nocturna de Madrid que se extendía bajo mis pies. El tráfico seguía fluyendo concurrido, como si nada hubiera pasado. Me sentí rodeada de soledad, pero no era la soledad de una perdedora. Era la soledad de una mujer que había elegido valientemente la libertad en lugar de seguir viviendo en un engaño barato. Después de que la puerta del apartamento se cerrara con un portazo, despidiendo al traidor, me quedé de pie en medio del salón durante un buen rato. Aturdida. El espacio familiar ahora estaba impregnado de un aura inquietantemente fría y desolada. Abracé a Simón, sintiendo los rápidos latidos de su corazón asustado y su respiración agitada. Sabía que no podía quedarme en esta casa esa noche. Cada rincón de las paredes, cada objeto, era un recordatorio de la horrible traición que acababa de ocurrir.
Rápidamente, empaqué algo de ropa, documentos importantes y cosas para Simón en una pequeña maleta. Cerré firmemente la puerta del apartamento y entré en el ascensor. Me sentía como si estuviera huyendo de las ruinas de mi propia vida. Pedí un taxi y me dirigí a la villa de mi mejor amiga, Inés, en Puerta de Hierro. Inés era una mujer adinerada, independiente, y que siempre estaba dispuesta a protegerme en cualquier situación. Tan pronto como el coche se detuvo frente a la puerta de la lujosa villa, vi a Inés ya esperándome fuera. Probablemente, mis sollozos al otro lado del teléfono la habían dejado inquieta. Inés se acercó corriendo. Me quitó la maleta y cogió a Simón. No preguntó nada. Solo me abrazó en silencio por los hombros y me ayudó a entrar. En el cálido abrazo de mi amiga, las lágrimas que había contenido hasta ahora brotaron sin control. Inés me llevó a un salón espacioso y tranquilo, que olía a aceite de sándalo. Le pidió a la asistenta que preparara un consomé caliente con un chorrito de jerez, para reconfortarme y darme fuerzas. Me senté en un suave sofá de cuero, mirando fijamente con los ojos enrojecidos los rayos de luz que emanaban de la lámpara de araña de cristal del techo. Inés se sentó frente a mí y, con un pañuelo, me secó suavemente las lágrimas. Me dijo que, pasara lo que pasara, me tenía a mí, a su familia, y una brillante carrera por delante. Que no tenía por qué destruirme por un ser despreciable como Fabián. La asistenta trajo el consomé caliente y humeante. El sutil aroma se extendió. Comí el consomé a cucharadas, sintiendo el calor extenderse por mi cuerpo y poco a poco recuperando la compostura. Inés empezó a preguntarme sobre los archivos de audio y las pruebas que había recopilado. Cuando le conté que Fabián había desconectado las cámaras él mismo, y que Lidia estaba escondida en el armario, Inés golpeó la mesa de centro con rabia. Maldijo a Fabián, llamándolo un desagradecido que devolvía el bien con mal. Inés dijo que fueron mis padres quienes nos ayudaron mucho económicamente al principio de nuestro matrimonio, y que él se había atrevido a hacer algo tan horrible en esa misma casa. Esa noche, me quedé en la habitación de invitados de la casa de Inés. Era una habitación con una cama lujosa y cómoda, pero no pude conciliar el sueño. Miré a Simón, profundamente dormido en un pequeño cojín a los pies de la cama, y mi mente se llenó de pensamientos. Pensé en la época en que conocí a Fabián, en la época en que todavía era bueno, sincero, y se preocupaba por mí en cada detalle. Me pregunté, ¿cuándo había comenzado este terrible cambio? ¿O era que su naturaleza siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega para darme cuenta? La traición es una daga que atraviesa el pasado, haciendo que todos los hermosos recuerdos se vuelvan turbios y falsos. A la mañana siguiente, me desperté con la deslumbrante luz del sol que entraba por la ventana del salón. Inés había preparado un desayuno abundante, con tortilla de patatas y zumo de naranja. Me dijo que había llamado a un abogado de prestigio, un antiguo compañero de la universidad, para concertar una cita esa misma tarde. Inés dijo que tenía que ser fuerte para recuperar todo lo que me pertenecía y que no debía dejar que ese traidor se llevara ni un solo euro. Al ver la determinación en los ojos de mi amiga, sentí que una nueva fuerza nacía en mi corazón. Ya no era una mujer débil y engañada. Tenía que convertirme en una guerrera para proteger mi propio honor y mi futuro. Después de pasar 2 días en casa de Inés para reponerme, decidí volver a mi apartamento en el barrio de Salamanca para hacer una limpieza a fondo. Contacté con el equipo de limpieza industrial más profesional de la zona para que se encargara de mi espacio vital. Les pedí que trajeran todo su equipo: purificadores de ozono, aspiradoras industriales y productos de limpieza profesionales. Cuando Inés y yo entramos en el apartamento, el nauseabundo y vulgar olor a azucenas de la tercera persona todavía flotaba débilmente en el aire, provocándome escalofríos y asco. Les pedí a los empleados de la limpieza que empezaran por el dormitorio principal, el lugar donde la traición se había manifestado de la forma más descarada. Los trabajadores se pusieron manos a la obra con una profesionalidad asombrosa. Les pedí que retiraran todas las sábanas, fundas de almohada y el gran colchón, todo lo que había sido mancillado por la presencia de otra persona. Para mí, esos objetos no eran más que un nido de gérmenes de la mentira. Les dije que lo metieran todo en sacos grandes y lo llevaran directamente al contenedor de basura del edificio, sin ninguna vacilación. Contemplé el dormitorio vacío, y al ver cómo se llevaban los últimos vestigios materiales de Fabián y Lidia, sentí un extraño alivio. Les pedí que limpiaran cada rincón del armario donde Lidia se había acurrucado humillada. Mientras los trabajadores estaban en el dormitorio, Inés y yo revisamos el salón y la cocina. Recogí todos los artículos de pareja: cepillos de dientes de pareja, toallas de pareja y las fotos conjuntas que quedaban en los cajones.
No los tiré directamente. Los metí todos en una caja grande para enviárselos a la madre de Fabián en su pueblo, como una notificación oficial de esta ruptura. También descolgué todos los retratos de Fabián que colgaban por el pasillo. En su lugar, solo quedaron espacios vacíos y silenciosos, esperando ser llenados con nuevas alegrías. La casa fue volviendo poco a poco a su estado original, despojándose de la cáscara de falsa felicidad que la había cubierto durante tanto tiempo. Les pedí al equipo de limpieza que después de limpiar, ahumaran toda la casa con aceites esenciales de canela y hierba de limón. El aroma cálido y refrescante de la naturaleza fue reemplazando gradualmente ese repugnante olor artificial a azucenas. El suelo de madera fue pulido hasta brillar, y los cristales de las ventanas quedaron impecables, dejando entrar la luz del sol de la tarde más deslumbrante que nunca. Inés, a mi lado, me ayudó a decorar el salón con varios jarrones de girasoles frescos. Me dijo que ahora la casa realmente tenía mi aliento, un aura pura y vibrante. Sonreí, una sonrisa todavía teñida de tristeza, pero llena de la determinación de empezar de nuevo. Después de purificar el espacio, lo siguiente que hice fue contactar con un cerrajero para cambiar todos los sistemas de seguridad. Pedí que me instalaran la última cerradura electrónica inteligente de fabricación alemana, con reconocimiento facial y de huellas dactilares. También le pedí a la administración del edificio que desactivara todas las contraseñas y tarjetas de acceso que Fabián había utilizado. El cerrajero trabajó con mucho esmero, y el pequeño sonido del taladro en el tranquilo mediodía fue como un sonido de renacimiento. Una vez instalada la nueva cerradura, registré mi huella dactilar y, como último recurso, la de Inés. Miré la nueva y brillante cerradura en la puerta de roble y me prometí a mí misma que, a partir de ahora, ningún traidor podría volver a invadir mi mundo privado. Esa tarde Inés y yo fuimos a un centro de muebles de lujo en el barrio de Salamanca para comprar todo lo necesario para el dormitorio. Elegí un juego de ropa de cama de un tranquilo color azul cielo, un cómodo colchón de látex y algunos elementos decorativos de estilo minimalista que siempre me habían gustado. Elegir cada cosa nueva yo misma me hizo sentir que realmente era la dueña de mi vida, que ya no tenía que adaptarme o ceder a los gustos de otra persona. Esa noche, acostada en mi nueva cama con olor a sándalo y aceite de canela, sentí una paz absoluta. Sabía que el camino para recuperarme a mí misma todavía sería arduo, pero al menos tenía un refugio verdaderamente limpio y seguro para empezar. La tarde del tercer día después del incidente, Inés me llevó al despacho del abogado, el señor Balbuena, situado en el último piso de un lujoso edificio de la calle Serrano. La oficina estaba diseñada de forma muy profesional, con pilas de documentos ordenados y un sutil aroma a papel. El señor Balbuena nos recibió con una sonrisa serena, pero en su mirada se percibía la agudeza de alguien que ha luchado en los tribunales durante años. Nos invitó a sentarnos en una gran mesa de reuniones con vistas al Paseo de la Castellana en una tarde soleada. Nada más sentarme, puse sobre la mesa el bolso de Lidia y el smartphone con el vídeo de la confesión de Fabián. Le expliqué al señor Balbuena toda la historia, desde que descubrí que las cámaras estaban apagadas hasta que los pillé en el acto en el dormitorio. El señor Balbuena escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando en una libreta de cuero negro. Cuando le conté que Fabián exigía la mitad de la casa y que le devolviera los intereses bancarios de los últimos 2 años, el señor Balbuena esbozó una ligera sonrisa. Me explicó que, según el Código Civil español, la casa se consideraba mi bien privativo legal, ya que se había comprado antes del matrimonio con mis fondos personales y el apoyo de mis padres. La contribución de Fabián con parte de su sueldo para el pago de los intereses mensuales solo se consideraba parte de los gastos de la vida familiar en común. El señor Balbuena comenzó a analizar más a fondo el valor del vídeo de la grabación. Dijo que era una prueba irrefutable e innegable que demostraba la culpa deliberada de Fabián en la ruptura del matrimonio. Me aconsejó que presentara inmediatamente una demanda de divorcio unilateral para tomar la iniciativa. También me orientó sobre cómo recopilar los extractos bancarios para demostrar el origen de los fondos para la compra de la vivienda y los gastos indebidos que Fabián había realizado con los fondos comunes del matrimonio para comprar regalos a su amante. El señor Balbuena estaba convencido de que, por su experiencia, podría conservar la totalidad de la propiedad de la casa sin tener que compensar a Fabián con ningún dinero, como él me amenazaba. La confianza y la profesionalidad del señor Balbuena me aliviaron mucho el corazón. Sentí que ya no era una víctima lamentable, sino un sujeto que exigía justicia legal. Pasamos más de 3 horas elaborando el borrador de la demanda y la lista de pruebas necesarias.
El señor Balbuena me instó a mantener un contacto frecuente y a no llegar a ningún acuerdo por mi cuenta, ni a tener contacto personal con Fabián, para evitar que él manipulara mi estado de ánimo con palabras emotivas. Le prometí que mi paciencia con el traidor se había agotado de verdad y que llegaría hasta el final en este proceso. Al salir del despacho del abogado, me quedé junto a Inés, observando a la gente que se movía apresuradamente por la plaza de Colón. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, reflejándose en las fuentes y creando un paisaje mágico. Sentí una extraña paz al saber que contaba con la sólida protección de la ley y el apoyo incondicional de mis verdaderos amigos. Inés me dijo que esa noche iríamos a comer una mariscada, mi plato favorito, para coger fuerzas. Me miré en el reflejo de los cristales de un rascacielos y vi a Ana, una mujer fuerte y digna que se levantaba gradualmente de entre los escombros de la traición. Esa noche, sentadas en un restaurante junto al Manzanares, Inés y yo brindamos con copas de vino tinto para celebrar el buen comienzo de mi viaje hacia la libertad. Ya no hablé mucho de Fabián ni del dolor pasado. En su lugar, hablamos de mis planes de trabajo y de futuros viajes lejanos. Me di cuenta de que había tantas cosas buenas por explorar en este mundo, y que no podía permitirme hundirme en la oscuridad del pasado. La ley haría justicia, y yo haría valer mi propio derecho a ser feliz. Mañana sería un nuevo día, y estaba preparada para afrontar todos los desafíos venideros con una mentalidad completamente nueva. Después de que Fabián se fuera de casa, mi vida entró en una nueva vorágine. Aunque bloqueé su número principal, Fabián persistió en llamarme decenas de veces al día desde números ocultos. Al principio, contesté algunas llamadas por error, solo para escuchar su voz ronca, impregnada de tabaco y alcohol. A veces, suplicaba, evocando recuerdos de cuando empezamos. Otras, cambiaba bruscamente de tono, acusándome de ser una mujer fría, interesada solo en el dinero y el prestigio, que había abandonado a su marido en su momento más difícil. Sentada en mi oficina en el corazón de Madrid, miraba la pantalla de mi teléfono, que parpadeaba constantemente con números desconocidos. El asco crecía en mi interior al darme cuenta de que Fabián no estaba realmente arrepentido, sino que intentaba atormentarme mentalmente. Incluso me envió largos mensajes por la aplicación de mensajería del trabajo, amenazando con venir a mi empresa y montar un escándalo si no aceptaba reunirme con él en persona por última vez. Sentí el egoísmo extremo de este hombre. No le importaba en absoluto cómo su presencia podría afectar a mi reputación y mi trabajo. Solo quería lograr su objetivo egoísta de quedarse con una propiedad a la que no había contribuido en nada. Inés pasaba a menudo por la oficina para traerme el almuerzo y recordarme que no me preocupara demasiado por las artimañas de Fabián. Inés decía que los hombres como él solo son buenos para acosar a los débiles, y que cuando se encuentran con alguien fuerte, revelan su naturaleza cobarde. Le conté a Inés la amenaza de Fabián de montar un escándalo en la empresa. Inés se burló y dijo que lo intentara, a ver quién salía humillado. Siguiendo el consejo del señor Balbuena, decidí guardar todos los registros de llamadas y hacer capturas de pantalla de los mensajes de amenaza para añadirlos al expediente de la demanda por acoso. Cada prueba que recopilaba ahora se convertiría en un ladrillo sólido para construir una sentencia justa contra el traidor. Una tarde, cuando acababa de salir del edificio de oficinas y me dirigía al aparcamiento, Fabián apareció de repente detrás de una gran columna de hormigón. Tenía un aspecto notablemente demacrado y desaliñado. La ropa que llevaba parecía no haber sido lavada en días, y sus ojos enrojecidos me miraban con una mezcla de hostilidad y súplica. Corrió para intentar cogerme de la mano, pero yo retrocedí rápidamente, manteniendo una distancia de seguridad. Fabián empezó a suplicar a gritos que volviera con él. Juró que había cortado toda relación con Lidia y que haría cualquier cosa si yo le perdonaba. Pero cuando me negué, y le pedí que se fuera, Fabián cambió de actitud al instante. Me gritó que era una mujer interesada, y declaró que no firmaría los papeles del divorcio si no recibía una compensación justa. El descaro de Fabián me dio escalofríos. Miré al hombre que tenía delante, y me pregunté cómo no había podido ver su verdadera naturaleza y haber vivido con él durante 2 años. Sin dirigirle una palabra más, saqué tranquilamente el teléfono y llamé al equipo de seguridad del edificio. Fabián, al ver mi acción, se asustó y huyó, dándome la espalda en la oscuridad del aparcamiento. Al ver desaparecer su patética figura, sentí un alivio invisible. El traidor finalmente estaba acorralado y había revelado todos sus rincones más feos. Me subí al coche, cerré las puertas con seguro y respiré hondo para serenarme antes de conducir hacia la casa de Inés. La noche de Madrid brillaba con esplendor, pero mi corazón en ese momento solo anhelaba una paz verdadera. La historia de nuestro matrimonio finalmente llegó a oídos de la familia de Fabián en su pueblo.
Un domingo por la mañana, mientras paseaba con Inés por la orilla del Manzanares para tomar el aire fresco, mi teléfono no paraba de sonar. Al ver el nombre de mi suegra en la pantalla, suspiré y decidí contestar para poner fin a toda ambigüedad. Nada más descolgar, la voz de mi suegra sonó muy alterada y recriminatoria. Me dijo que Fabián le había contado toda la historia. No podía creer que su hijo fuera capaz de hacer algo tan desvergonzado y pensaba que yo estaba exagerando las cosas para quedarme con la casa. Mi suegra empezó a sermonearme con una lógica anticuada. Dijo que era común que un hombre tuviera una aventura de vez en cuando, que una esposa debía ser paciente y tolerante para mantener unida a la familia y no ser el cotilleo de los vecinos. Me recriminó por ser tan cruel al echar a Fabián de casa en mitad de la noche, obligándolo a vivir de prestado en casa de amigos. Al oír esto, una sonrisa amarga y resignada brotó en mi interior. Con calma, le pregunté que si Fabián realmente valoraba a su familia. ¿Por qué había sido tan desalmado como para traer a su amante a la cama que ella misma le había regalado el día de la boda? Le pregunté si, en mi lugar, habría podido aceptar esa descarada traición con una sonrisa. Al otro lado del teléfono hubo un silencio durante un rato, y luego mi suegra empezó a sollozar. Dijo que Fabián era su único hijo. ¿Cómo iba a vivir ahora sin trabajo y sin casa? Me suplicó que, por el afecto que habíamos construido como suegra y nuera, le diera a Fabián una oportunidad de enmendar su error. Prometió que vendría a Madrid, reeducaría a su hijo y haría que se arrodillara ante mí para pedirme perdón delante de toda la familia. Sentí un cansancio extremo al ver cómo utilizaba los lazos familiares para encubrir la culpa. Le dije claramente que el respeto que le tenía seguía intacto, pero que mi matrimonio con Fabián había terminado de verdad desde el momento en que desenchufó las cámaras para engañarme. Le enfaticé que ahora todo estaba en manos de mi abogado y que acataríamos la decisión del tribunal. Le dije que si Fabián quería conservar la poca dignidad que le quedaba, debía convencerlo de que firmara los papeles del divorcio de mutuo acuerdo, en lugar de que todo saliera a la luz en un juicio, y su reputación quedara completamente destrozada. Al mencionar al abogado y al tribunal, mi suegra cambió de actitud al instante. Empezó a gritarme, llamándome interesada y sin corazón. Declaró que la familia no permitiría que yo me saliera con la mía tan fácilmente. Cuando sus insultos se volvieron más graves, colgué el teléfono en silencio. Inés, a mi lado, me cogió la mano y me dijo que había hecho lo correcto, que no era mi culpa que la familia política hubiera decidido ponerse del lado equivocado, y que yo no tenía la obligación de asumir las consecuencias de las acciones egoístas de Fabián. Después de decir todo lo que tenía que decir, sentí que me había quitado un gran peso de encima. La tolerancia nunca puede equipararse a la debilidad. Abracé a Simón, miré las tranquilas aguas del Manzanares y me dije a mí misma que tenía que ser realmente fuerte para superar estas últimas barreras. Una nueva vida me esperaba, y en ella no había lugar para más mentiras ni para el egoísmo disfrazado de familia. Volver a mi trabajo fue la mejor medicina para mi alma. Mi jefa, una mujer fuerte y sensible, no me preguntó nada sobre mi vida personal y, en cambio, me asignó un proyecto muy importante de reestructuración del sistema de distribución de la empresa. Era el proyecto más grande que había dirigido hasta la fecha y requería una gran concentración y una aguda capacidad de decisión. Me sumergí en el trabajo con un espíritu renovado, dedicando la mayor parte del día a investigar datos de mercado, reunirme con socios estratégicos y construir nuevos planes operativos. La sensación de dominar los números y las estrategias me hizo recuperar la confianza que siempre había tenido. Me di cuenta de que mi valor no residía en un matrimonio exitoso o fallido, sino en la capacidad y la habilidad que había cultivado con tanto esfuerzo durante años. Mis colegas empezaron a ver de nuevo en las reuniones a la Ana decidida, aguda y llena de energía. Ya no tenía la cara sombría ni los ojos cansados por las llamadas perturbadoras de Fabián. En su lugar, siempre me presentaba con el aspecto más pulcro y la actitud más profesional, ganándome el respeto de todos. Inés pasaba a veces por la oficina y me enviaba ramos de girasoles frescos, un símbolo de fortaleza y de mirar siempre hacia la luz. Decía que tenía un encanto especial cuando trabajaba, que era la belleza de la independencia y la libertad. Le respondí a Inés con una sonrisa. Tendré que darle las gracias a la traición de Fabián. Gracias a ella, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo olvidándome de mí misma a la sombra de otra persona. El proyecto avanzó muy bien. Mi idea innovadora de aplicar tecnología de gestión de almacenes inteligentes ayudó a la empresa a ahorrar millones de euros en costes operativos solo en el primer mes de prueba. El rotundo éxito del nuevo proyecto me valió la decisión de ascenderme a directora de estrategia regional del grupo. Era un avance importante en mi carrera que había soñado durante mucho tiempo. La ceremonia de nombramiento fue sencilla pero muy solemne.
Al sostener mi nueva tarjeta de visita en la mano, sentí una emoción abrumadora. Realmente me había mantenido firme sobre mis propios pies, había superado la tormenta más dura de mi vida y había alcanzado nuevas alturas. La generosa bonificación que recibí por el proyecto también me ayudó a devolver anticipadamente la deuda que tenía con mis padres por la ayuda que me habían prestado para la compra de la vivienda. Una tarde, sentada sola en mi oficina, contemplando el brillante paisaje urbano de Madrid, de repente sentí una paz extraña en mi corazón. El pasado con Fabián y la traición ya no eran más que una costosa lección que había superado con éxito. Había purificado mi espacio vital. Había afrontado los problemas legales y ahora era la dueña de mi carrera. Sabía que habría más desafíos por delante, pero estaba preparada para afrontarlos todos con la mentalidad de una vencedora. Saqué mi smartphone y le envié un mensaje a Inés para cenar esa noche y celebrar este éxito. La vida de Ana apenas comenzaba su capítulo más brillante, uno en el que yo misma era la capitana del barco de mi destino. Ese fin de semana, decidí llevar a cabo un viaje que llevaba mucho tiempo planeando: visitar la casa de mis padres en Extremadura con mi gato Simón. Mientras viajaba en autobús por la autovía, contemplando los verdes campos que se extendían a ambos lados de la carretera, mi corazón se sintió extrañamente tranquilo. El denso olor a tierra y hierba, y el sol seco característico de la región, parecían acariciar las heridas aún abiertas de mi corazón. La ostentosa y engañosa Madrid quedó atrás, reemplazada por la sincera serenidad de mi hogar. Mis padres, al saber que me quedaría unos días, me esperaban en la puerta desde primera hora de la mañana. En sus rostros se reflejaba la preocupación y la lástima, pero al verme bajar del autobús con una sonrisa radiante y una actitud segura, parecieron aliviarse un poco. Mi madre me cogió de la mano y me llevó a la habitación principal, que olía a lavanda. No me preguntó nada sobre el divorcio ni el dolor que había sufrido. Simplemente fue a la cocina en silencio y preparó los platos que me gustaban desde niña. Con la tolerancia y la comprensión silenciosa de mi madre, me sentí muy pequeña y protegida. Mi padre, en silencio, preparó un té de hierbas y me pidió que me sentara en el porche, donde corría una brisa fresca. Me dijo que mi hermano le había contado toda la vergonzosa historia de Fabián. Mi padre me cogió las manos. Su voz era grave y pausada. Me dijo que en la vida, todo el mundo se equivoca de persona a veces. Lo importante era que su hija había tenido el valor de cambiar de rumbo hacia algo mejor. Mis padres no lamentaban en absoluto el dinero que habían invertido en la casa. Mi padre solo lamentaba que mi juventud hubiera tenido que soportar una traición tan grande. Me instó a que, a partir de ahora, viviera más para mí misma, que no perdiera la fe en la vida por culpa de personas que no valían la pena. Esa noche, nos sentamos todos juntos alrededor de una mesa cálida, comiendo pescado recién hecho y un delicioso guiso. Mi hermano amenazó con que si Fabián se atrevía a venir al pueblo a suplicar o a molestar, no lo dejaría volver sano y salvo. Le aconsejé a mi hermano con una sonrisa que se calmara, que ahora todo lo resolvería la ley de forma justa. Les dije a mis padres que con mi nuevo puesto y la generosa bonificación, pronto les devolvería todo el dinero que me habían prestado para comprar la casa. Mi padre me detuvo inmediatamente. Dijo que ese dinero era el que habían ahorrado toda su vida para que sus hijos tuvieran un apoyo sólido. Ahora que yo había conservado la casa, debía considerarla como mi propiedad personal para protegerme en el futuro. La noche en el campo era realmente tranquila y pacífica. Solo se oía el croar de las ranas en los arrozales lejanos y el sonido de las hojas moviéndose con la brisa. Me acosté junto a mi madre en la vieja cama de madera, escuchando las pequeñas historias del pueblo, sobre los vecinos que siempre preguntaban por mí. El amor incondicional de mi familia me hizo darme cuenta de que emocionalmente seguía siendo muy rica. Había perdido un matrimonio falso, pero había encontrado el refugio más sólido de mi vida. Abracé a Simón, sintiendo sus latidos tranquilos, y respiré hondo el aire fresco del campo. Sabía que cuando volviera a la ciudad al día siguiente, sería mucho más fuerte para enfrentarme a los últimos desafíos. 2 semanas después de mi visita a casa, se celebró oficialmente la primera vista de conciliación en el Juzgado de Familia de Madrid. Según la notificación del juez, asistí con el señor Balbuena, con una actitud muy serena y segura. Por el contrario, Fabián apareció con su madre y un asesor legal de aspecto bastante mediocre. En cuanto me vio entrar en la sala, Fabián cambió inmediatamente su actitud hostil por una suplicante. Corrió para intentar cogerme de la mano y comenzó un discurso de disculpa bien ensayado. Llorando, dijo que se había dado cuenta de su grave error, que la familia era lo más importante y me suplicó una última oportunidad para arreglar las cosas. Mi suegra intervino de inmediato.
Dijo que había reprendido severamente a Fabián y garantizó que no volvería a cometer el mismo error. Utilizó palabras pesadas sobre la moral para forzarme a ser tolerante, diciendo que una mujer sabia sabe proteger al padre de sus hijos. Me senté en la silla de enfrente. Mi rostro permaneció impasible ante esta torpe actuación. El señor Balbuena, en mi nombre, expuso nuestra postura de exigir el divorcio de forma rotunda, ya que el propósito del matrimonio ya no podía cumplirse, y había habido un claro acto de infidelidad que menoscababa el honor de la esposa. Cuando Fabián empezó a negar haber llevado a su amante a casa, diciendo que Lidia había aparecido por su cuenta y que todo era un malentendido, el señor Balbuena reprodujo tranquilamente la grabación y mostró las imágenes extraídas de la cámara del pasillo. Cuando el sonido y la imagen del pecado de Fabián resonaron, toda la sala de conciliación se sumió en un silencio sepulcral. El rostro de Fabián se puso pálido, y sus labios temblorosos no pudieron articular ninguna excusa. Mi suegra bajó la cabeza, humillada. La jueza de conciliación miró a Fabián con severidad y dijo que las pruebas eran muy claras e irrefutables. La jueza recalcó que la exigencia de Fabián de dividir la casa por la mitad no tenía ninguna base legal, ya que el origen de la propiedad estaba claramente demostrado y la culpa de la ruptura del matrimonio recaía sobre él. La jueza aconsejó a Fabián que si quería conservar la poca dignidad que le quedaba a él y a su familia, lo mejor sería que firmara los papeles del divorcio de mutuo acuerdo. Sin embargo, a pesar de estar frente a la justicia, la naturaleza codiciosa de Fabián no cambió. Siguió declarando obstinadamente que no firmaría los papeles si no le daba 300.000 euros. Lo llamó compensación por su contribución al pago de la hipoteca durante 2 años y por el coste de su juventud, a pesar de que la cantidad que había gastado no llegaba ni a una décima parte de esa cifra. Miré a Fabián directamente a los ojos y, con una voz firme, le dije que mi paciencia había terminado de verdad. Le dije que recordara el momento en que desenchufó las cámaras, la humillación de Lidia escondida en el armario. Le declaré que no le daría ni un céntimo más de lo que la ley estableciera. Le advertí a Fabián que si quería seguir alargando este proceso innecesariamente, publicaría la grabación de su confesión en las redes sociales y la enviaría directamente al Departamento de Recursos Humanos del grupo, donde intentaba conseguir un nuevo trabajo. Fabián, al ver la determinación gélida en mis ojos, se estremeció. Se dio cuenta de que yo ya no era la esposa débil y fácil de manipular de antes. La conciliación terminó sin acuerdo debido a la obstinación de Fabián. Pero yo sabía que tenía la victoria asegurada. Al salir del juzgado, respiré hondo. Sentí que cada uno de mis pasos estaba lleno de libertad y confianza. Esta batalla legal podría durar un poco más, pero estaba preparada para todo. Después de que la conciliación fracasara, el rumor de que Fabián había sido descubierto en el acto de infidelidad por su esposa en su propia casa se extendió rápidamente en su círculo profesional y en la comunidad de vecinos del edificio. Lidia fue despedida oficialmente de la empresa por una grave falta de ética profesional y por dañar la imagen del grupo. Poco después, la antigua empresa de Fabián también recibió comentarios negativos sobre su integridad personal de antiguos socios. La presión de la opinión pública y el desprecio de sus colegas arrinconaron a Fabián por completo. Fue suspendido de su proyecto. Sus ingresos se redujeron drásticamente y ya no pudo mantener la vida ostentosa y falsa de antes. Fabián volvió a buscarme en mi oficina para pedirme perdón. Pero esta vez, el equipo de seguridad del edificio, siguiendo mis instrucciones, lo detuvo en la entrada. Cuando mi secretaria me informó de que estaba gritando fuera de la puerta, solo sonreí levemente y seguí concentrada en el informe de estrategia que tenía sobre mi escritorio. El traidor ahora estaba probando los amargos frutos que habían crecido de las semillas de engaño que él mismo había sembrado. Me enteré por Inés de que Lidia había cortado todo contacto con Fabián inmediatamente después de ser despedida. Incluso se dice que le echó toda la culpa a él para conseguir otro trabajo en otra ciudad. La alianza pecaminosa construida sobre la mentira se derrumbó rápidamente en cuanto los intereses personales se vieron amenazados. Mi suegra me llamó varias veces más. Pero esta vez, su voz ya no era alta y sermoneadora como antes, sino quejumbrosa y suplicante. Me dijo que Fabián estaba encerrado en un pequeño estudio, sin comer ni beber, y que parecía estar completamente destrozado mentalmente. Me recriminó por ser tan cruel y haber llevado a su hijo a un callejón sin salida. Le respondí con calma que todo adulto debe asumir la responsabilidad absoluta de sus acciones y elecciones. Le di a Fabián la oportunidad de irse con dignidad, pero él eligió la codicia y la traición para tratar conmigo. Le pedí que respetara mi privacidad y no me molestara más por teléfono. Mi trabajo iba viento en popa, con el éxito continuado del proyecto de reestructuración. Recibí mi primer sueldo y bonificación como directora de estrategia regional,
una cantidad con la que mucha gente soñaría. Lo primero que hice después de recibir el dinero fue enviar una gran suma a mis padres para saldar la antigua deuda. Al principio, se negaron rotundamente, pero los convencí de que era mi orgullo como hija, mostrando mi gratitud con el fruto de mi legítimo trabajo. También reemplacé todos los muebles del dormitorio del apartamento por productos de alta gama que se ajustaban a mi gusto personal. De pie en medio del espacio completamente nuevo, con olor a madera nueva, sentí una paz absoluta. El oscuro pasado de la traición se había alejado de verdad a un rincón de la memoria, reemplazado por un futuro brillante que se abría de par en par ante mí. Empecé a dedicarme más tiempo, a hacer ejercicio regularmente y a participar en actividades comunitarias. Me di cuenta de que cuando me amaba y me valoraba a mí misma, el mundo a mi alrededor también se volvía mucho más hermoso y digno de ser vivido. Fabián ya no era más que una costosa lección sobre la confianza. Un capítulo antiguo y cerrado con firmeza. Abracé a Simón, subí a la terraza y al ver la brillante noche de Madrid empezar a iluminarse, me prometí a mí misma que merecía disfrutar de todas las cosas buenas que me esperaban. Llegó el día del juicio oficial por el divorcio entre Fabián y yo. El cielo de Madrid, después de un repentino chaparrón, estaba extrañamente claro y fresco. Entré en la sala del juzgado de familia con una mentalidad muy segura y tranquila. A mi lado estaba el señor Balbuena, con un expediente de pruebas irrefutables y meticulosamente preparado. Fabián apareció con un aspecto irreconociblemente demacrado. Su rostro estaba hundido, sus ojos hinchados por la falta de sueño, y no quedaba ni rastro del aire de hombre seguro que solía tener. El juicio fue bastante rápido y solemne, ya que las pruebas de la infidelidad de Fabián eran irrefutables. El señor Balbuena expuso con claridad la culpa de Fabián al desactivar deliberadamente el sistema de vigilancia familiar para cometer actos ilícitos en el hogar. El vídeo de la cámara del pasillo y la grabación de la confesión, reproducidos ante el tribunal, dejaron a Fabián sin ninguna excusa posible. En cuanto a la división de bienes, mi abogado aportó todos los documentos bancarios que demostraban que la casa se había comprado con los fondos de mis padres antes del matrimonio y con mis ingresos personales legítimos. La exigencia de Fabián de dividir la casa por la mitad era completamente irracional y contraria a la normativa legal sobre los bienes privativos durante el matrimonio. El tribunal, tras deliberar, dictó una sentencia final que me alivió enormemente. El tribunal aceptó mi demanda de divorcio unilateral debido a los graves conflictos familiares y a la culpa del marido. En cuanto a los bienes, el tribunal confirmó que el apartamento del barrio de Salamanca era mi bien privativo. Fabián no tenía ningún derecho de propiedad sobre este inmueble. El tribunal también desestimó la reclamación de Fabián de una compensación de €500,000, teniendo en cuenta que había utilizado una cantidad considerable de los fondos comunes de la familia para sus gastos personales con su amante. Solo recibiría una pequeña cantidad en reconocimiento a su contribución al pago de los intereses mensuales. Pero esta cantidad también se deduciría en parte de la obligación de indemnización por daños morales que, según la normativa, debía pagarme. Cuando el juez presidente declaró el fin del juicio, sentí como si una brisa fresca soplara sobre mi alma cansada. La preciada libertad me había sido devuelta oficialmente por una clara sentencia legal. Fabián salió de la sala con la cabeza gacha, con un aspecto solitario, miserable y derrotado. Su madre, fuera en el pasillo, miraba a su hijo con ojos enrojecidos de lástima, pero ya no se atrevía a mirarme directamente a los ojos como antes. Caminé con paso ligero hacia la puerta principal del juzgado. La deslumbrante luz del sol del mediodía me hizo entrecerrar los ojos, pero mi corazón brillaba con una alegría y una felicidad tranquilas. El señor Balbuena me estrechó la mano y me felicitó, diciendo que era uno de los resultados más justos y razonables que había obtenido en un caso de divorcio. Le agradecí sinceramente su dedicación y su excelente profesionalidad. Inés me esperaba fuera de la puerta del juzgado desde temprano, con un deslumbrante ramo de girasoles. Me abrazó con fuerza y exclamó que finalmente me había liberado por completo del pantano del engaño. Fuimos a comer juntas para celebrar este importante acontecimiento. Miré el ramo de girasoles, que siempre florecen mirando al sol, y me prometí a mí misma que, a partir de ahora, mi vida también sería siempre así de brillante, cálida y libre. Ha pasado un año desde aquel día fatídico en que recibí la sentencia oficial de divorcio del tribunal. Mi vida ha cambiado por completo en una dirección positiva que antes no me atrevía a soñar. Actualmente, ocupo el cargo de directora de Estrategia Nacional en un importante grupo de cosméticos. El trabajo es exigente pero inspirador, y me permite seguir alcanzando nuevas cimas en mi carrera.
El apartamento del barrio de Salamanca es ahora verdaderamente mi pequeño paraíso, solo para mí y mi gato Simón. La terraza de mi casa siempre está llena de colores, con macetas de girasoles y rosas que cuido con esmero todos los días. He devuelto toda la deuda a mis padres. Y he ahorrado lo suficiente como para comprarles una pequeña huerta en el pueblo, para que puedan disfrutar de su jubilación en la tranquilidad del campo. Una vez al mes conduzco mi coche nuevo para bajar a casa, donde recibo la cálida bienvenida de mi familia. La gente del pueblo me dice que cada vez estoy más joven, más guapa y más segura de mí misma. Acepto esos cumplidos con profunda gratitud, agradeciendo en silencio las tormentas del pasado que me forjaron un espíritu de acero y una firmeza inquebrantable. Ya no guardo rencor a Fabián ni a nadie. He aprendido a amarme a mí misma antes de entregar mis emociones a otra persona. Sobre Fabián, me he enterado por Inés de que ha vuelto al pueblo a vivir con su madre y realiza duros trabajos físicos para ganarse la vida. Ha intentado contactarme varias veces a través de las redes sociales, disculpándose y queriendo una oportunidad para empezar de nuevo. Pero he bloqueado firmemente cualquier camino de regreso. El mayor perdón que puedo darle a un traidor es el olvido total. No quiero que los oscuros recuerdos del pasado empañen mi futuro brillante y libre. Fabián ya no es más que un extraño que pasó por mi vida. Un triste recuerdo cuidadosamente empaquetado y guardado en lo más profundo de un rincón oscuro de la memoria. Inés a veces me insinúa que debería abrir mi corazón a alguien nuevo. Ahora hay hombres exitosos y sinceros a mi alrededor que me cortejan. Yo solo sonrío. Y le digo que mi corazón está muy feliz con la independencia y la libertad absolutas. No tengo prisa por encontrar un nuevo hombro en el que apoyarme, porque he encontrado una fuerza infinita dentro de mí misma. Si algún día llega un amor verdaderamente sincero, lo recibiré con una mentalidad mucho más serena y madura. Pero si no, mi vida en solitario seguirá siendo muy deslumbrante y colorida. Esta noche, una fresca lluvia de principios de verano cae sobre Madrid, aliviando el calor. Estoy sentada en mi cálido salón, acariciando a Simón, que duerme profundamente en mi regazo. El sonido rítmico de la lluvia cayendo en el alféizar es como una música suave que acaricia cada pequeño rincón de mi alma. Miro las fotos de los viajes lejanos que he hecho en el último año. Veo lo vasto que es este mundo y lo pequeño que fue mi matrimonio falso de 2 años en el viaje de la vida. Respiro hondo el aire fresco, sintiendo mi corazón infinitamente ligero y sereno. Los fragmentos de ayer los he vuelto a unir yo misma, completando un cuadro de vida completamente nuevo llamado libertad y felicidad. Mañana, cuando salga el sol, comenzaré de nuevo un día lleno de energía, lista para conquistar las cimas más brillantes de mi vida. Esta historia habla del coraje de una mujer que, incluso en medio del terrible dolor de la traición de su cónyuge, protege su dignidad y se levanta por sus propios medios. Esta historia nos enseña que la verdadera felicidad no depende de los demás, sino que se obtiene cuando construimos nuestra propia vida de forma autónoma. También nos muestra la importancia del juicio racional y la preparación exhaustiva en momentos de crisis. Los fragmentos del ayer se han convertido en los cimientos de un mañana más fuerte, demostrando que de las mayores adversidades puede surgir la más radiante de las libertades.